Gracias te damos por el privilegio que nos brindas de estar una vez más en tu casa. Gracias por este día que nos has permitido, Señor, vivir y luego llegar, Señor, a su término, congregándonos delante de ti, Señor, con tu pueblo unidos, invocando tu nombre, esperando en tu misericordia y en tus promesas. Gracias, Señor, porque tenemos la promesa firme de que tú inclinarás tu oído cuando nosotros invoquemos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque nos mueves a buscar tu rostro, nos mueves, Señor, a obedecer tu palabra. Y por tu misericordia, oh Dios amado, has puesto en nuestro corazón y nos has dado las fuerzas y la gracia de estar aquí, Señor. Padre, gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 11. Hebreos, capítulo número 11. Y este pues ya es un momento en el que al ir recorriendo el libro de Hebreos, notamos una variación en el argumento del libro, porque todo el libro es un libro altamente teológico, ¿no? Pero a partir del versículo 19 del capítulo 10, el escritor de Hebreos comienza a hablar de las implicaciones de todo lo que él ha estado enseñando, de toda la teología de él, porque la teología tiene implicaciones, hermano. Lo que nosotros aprendemos acerca de Dios, lo que Dios hace, quién es Dios, lo que Cristo hizo, lo que el Espíritu Santo hace, o sea, todo lo que nosotros aprendemos en la Biblia tiene implicaciones para nuestras vidas. El propósito es que esto nosotros lo aprendamos a poner en función en nuestras vidas. Por eso en el capítulo 10, versos 19, el escritor dice, así que, hermanos, noten esa transición, así que, es como diciéndonos, bueno, esto es lo que, para esto sirve lo que les estoy enseñando. ¿Y cuál es en qué consiste la transición? Pues él dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Lo que él está haciendo ahí en esos pocos versos, del 19 al 21, hermano, es resumiendo todo lo que él ha estado enseñando en el libro. Así que teniendo nosotros todo esto, tenemos que responder. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, en el verso número 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos. Ese es el propósito, que nos acerquemos. Teniendo todo lo que, o sabiendo todo lo que Dios ha hecho, pues acerquémonos. Pero debemos de acercarnos de una manera específica. ¿Cómo? Con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Ahora, vamos a concentrarnos, hermano, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos con plena certidumbre de fe. Capítulo 11, verso 5 de Hebreos dice, es imposible sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Acerquémonos en fe, puesto que tenemos todas estas promesas, puesto que tenemos todo este conocimiento de lo que Dios nos da, de lo que Dios hizo, de lo que Cristo hizo. Acerquémonos, hermanos, acerquémonos a Dios. Acércate a Dios, busca a Dios. Búscalo, porque Él ha puesto todas las cosas, todos los recursos, todas las promesas. No hay razón para que no nos acerquemos. Tenemos, hermano, todos los privilegios, las bendiciones, las promesas para acercarnos. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Acerquémonos. Y bendito sea Dios que esta noche nos estamos acercando, hermano. Y nos estamos acercando en base a algo concreto, algo específico, no simplemente a un deseo o a una emoción, sino algo concreto que Dios ha hecho. Pero debemos de acercarnos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. Ahora, en el capítulo 10, verso número 38, el escritor usa este versículo de Habacuc: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocedieren no agradará a mi alma. Es decir, nosotros no agradamos a Dios si no nos acercamos por fe. Nosotros no agradamos a Dios si no cultivamos una vida de fe. Nuestra vida tiene que ser una vida de fe en todo esto que Dios ha hecho, en todo esto que Dios ha prometido. Acerquémonos, pero acerquémonos con fe, porque el justo por la fe vivirá. Y el escritor usa este versículo que lo encontramos en Habacuc, miles de años atrás. Ustedes recuerdan, Habacuc es un hombre que atravesó por una situación de incertidumbre extraordinaria. Ese hombre estaba muy confundido, estaba muy perplejo frente a todo lo que estaba sucediendo. No sabía, no encontraba respuesta. Cuando le preguntó a Dios, lo que Dios le dijo fue todavía más confuso, se confundió más. Que es una cosa que sucede a nosotros, hermano. Muchas veces estamos esperando que Dios nos responda, que Dios venga a nosotros, y entonces nos habla, el pastor predica, o leemos la Biblia, o leemos un libro, o alguien nos habla, o nosotros mismos. Lo que entendemos nos confunde más. A veces parece todo tan contradictorio. Esto fue lo que le sucedió a Habacuc. Pero el Señor le dijo, cuando Habacuc dijo: yo voy a esperar, me voy a parar en mi guardia y voy a esperar y voy a tener una respuesta para lo que Dios me diga, porque yo tengo muchas preguntas. Y el Señor le dijo: Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y Habacuc aprendió su lección. Hermanos, así la única manera de aprender va a ser creyendo a Dios. Ahora, el capítulo 11, hermano, es una descripción. No vamos a decir que es una explicación, sino es una descripción de lo que es la fe. Realmente la Biblia no nos explica de una manera explícita lo que es la fe, porque la fe no es algo subjetivo, aunque tiene un aspecto subjetivo, porque la fe es algo que uno tiene, ¿no? La fe es algo que uno siente allí, como cuando uno dice: yo tengo fe que esto va a suceder. Pero la fe es algo más que simplemente. La fe es algo que trabaja, es algo que funciona. Entonces, la manera en que nos lo demuestra la Biblia, cómo funciona la fe, es con ejemplos. Los ejemplos del capítulo 11 de Hebreos. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, tenemos un nuevo pacto, tenemos mejores promesas, tenemos el Evangelio, tenemos Romanos, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Hebreos, toda la doctrina neotestamentaria. Y lo extraordinario es que el escritor de Hebreos nos habla de la fe de hombres que no tenían eso. No tenían Romanos, no tenían Gálatas, no tenían Efesios, no tenían Filipenses, ni Colosenses, ni Hebreos, no tenían a John Owen, no tenían a Juan Calvino, ni tenían a Spurgeon, no tenían todas esas cosas, ni siquiera tenían una congregación como la nuestra, pero vivieron una vida de fe. Y entonces el escritor nos comienza a mostrar, hermano, a todos estos personajes. Y noten ustedes, cuando uno lee Hebreos con atención y pues observa quiénes son los personajes, porque el escritor de Hebreos escoge diferentes personajes, ¿no?, a lo largo de toda la historia de la redención. Es interesante los personajes que escoge. Comienza con Abel. Esto está en los principios del libro de Génesis, ¿no? Sigue con Enoc y con Noé. Noten que eso está en el libro de Génesis. Abel, Enoc, Noé. Ese es, digamos, un periodo de la historia, de la historia de la redención. Y luego
escoge a Abraham. Abraham marca un nuevo inicio en la historia de la redención, porque con Abraham Dios hace un pacto supremamente importante, y Dios comienza un nuevo proceso, porque abandona a todas las naciones y le dice a Abraham, yo voy a formar una nueva nación. Y entonces el escritor de Hebreos también toma a Abraham, y junto con Abraham menciona a Isaac, menciona a Jacob, menciona a Sara, y luego menciona a José también, a José, el que fue a vivir a Egipto. Y después de los versos 23 en adelante, escoge a Moisés. Moisés también es otro periodo especial en la historia de la iglesia, de la redención, porque Moisés es el hombre que Dios usa para sacar al pueblo de Egipto y para luego formar de una manera concreta la nación, o por lo menos llevarlos a la tierra prometida. Y luego miren ustedes en el verso número 31 menciona a una mujer, Rahab. En el verso 30 menciona a los muros de Jericó, aunque no menciona a Josué. Ahí está Josué, ¿no?, en los muros de Jericó. Y luego en el verso 32 dice: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Noten ustedes, hermanos, lo que la Biblia está haciendo acá es mostrándonos que la fe funciona, que siempre ha sido así, que la única manera de caminar con Dios ha sido por la fe. Y que aunque nosotros tenemos tantos privilegios hoy día, tenemos una iglesia, tenemos predicadores, tenemos la doctrina apostólica, el Señor Jesucristo ya vino, estos hombres, sin tener todo eso, tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. Vean al capítulo 11, verso número 2, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Luego en el verso número 39, capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, porque lo prometido era la venida del Mesías, la simiente, y ellos no vieron al Mesías, no conocieron al Mesías, pero vivieron una vida de fe. Ahora, concentrémonos unos minutos, hermanos, en el verso 1, en donde nos hace una descripción de la fe. El verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir que esta es la descripción más explícita, más clara, más directa de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, yo les dije hace un momento, hermanos, que la fe no es solamente algo subjetivo, no es algo que uno tiene adentro y que uno siente solamente. Más bien es algo objetivo. Es decir, la fe está fundamentada en hechos objetivos, reales. Está fundamentada en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha realizado, especialmente en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero no solo en la persona de su Hijo Jesucristo, sino a lo largo de toda la historia. Por eso es que la Biblia es tan maravillosa, hermano, porque lo que la Biblia nos muestra es todo lo que Dios ha hecho. La Biblia se trata de lo que Dios ha hecho, de eso se trata la Biblia. Cada vez que ustedes lean la Biblia, hermano, busquen ahí a Dios. El otro día estábamos leyendo la Biblia con un hermano y llegamos a un pasaje bien complejo, muy complicado, de esos del Antiguo Testamento. Hermano, ¿dónde está Cristo allí? Qué buena pregunta. ¿Dónde está Cristo allí? Porque Cristo está siempre allí. Dios siempre está allí.
Hermanos, la fe está fundamentada en algo concreto. La fe no es lo que nosotros sentimos. El mundo así concibe la fe. La gente dice, yo tengo mucha fe. Pero ellos están pensando en algo que ellos sienten. O los motivadores seculares también le dicen a las personas, ten fe en el futuro, ten fe en tus recursos, ten fe en lo que tú puedes hacer, tú eres capaz. Tú puedes hacerlo si tienes fe. Pero están hablando de algo subjetivo. Y claro, la gente convierte eso en cosas objetivas. Y precisamente de eso se trata la fe, hermano. Que la fe es fundamentada en algo objetivo. Que es la palabra de Dios, los hechos de Dios, las obras de Dios. Y la fe también en cosas objetivas. Y de eso se trata el capítulo 11. Todo lo que estos hombres, hermano, o más bien todo lo que se relata de estos hombres aquí y de estas mujeres en el capítulo 11, es lo que ellos lograron por la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Una manera de entender esto, hermano, la certeza de lo que se espera es pensarlo de esta manera. La fe hace cierto lo que se espera. La fe hace que se manifieste la certeza de lo que se espera, que se manifieste de una manera cierta lo que se espera. Por fe vivimos, no por vista. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven, Pablo. Pues esto es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Es hacer cierto lo que se espera. Estos hombres, hermano, hicieron cierto lo que no se veía. La fe, la certeza de lo que se espera, es la evidencia o la convicción de lo que no se ve. La fe hace evidente lo que no se ve. Estos hombres, hermanos, lograron lo que no se veía, lograron lo que no se ve. Lo que ellos esperaban, lo lograron hacerlo cierto en sus vidas, pero vivieron una vida de fe. Y podemos decir, hermanos, que la fe no es solamente algo que uno posee, sino la fe es algo que lo posee a uno también. La fe se apodera de nosotros. La fe no es algo que yo tengo solamente, la fe me tiene a mí, la fe me posee a mí, la fe me mueve a mí, porque es un regalo de Dios. Es una bendición, hermano, tan maravillosa tener fe. Vivimos en un mundo incrédulo, un mundo que no tiene fe, no creen. Ellos solo pueden concebir lo material, lo visible, lo físico, pero la fe nos posee de tal manera que hace cierto en nosotros y hace que nosotros hagamos cierto eso que creemos. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe hace evidente lo que no se ve. ¿Cómo lo hace evidente? Bueno, en primer lugar por el testimonio, por la manera en que se vive. Miren el verso número 2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la fe se hizo evidente o hizo evidente la realidad de lo que se crea, de lo que se creía por la manera en que ellos vivían, por el buen testimonio. Hermanos, la fe se manifiesta por la manera en que tú vives. El que tiene fe no es una cuestión no es simplemente de que tiene fe para lograr ciertos objetivos, para resolver ciertos problemas, para alcanzar ciertas metas. La fe se manifiesta primeramente por el testimonio, por la forma en que vivimos. Es una vida de fe. Pablo lo dice, porque por fe andamos, no por vista. Por ella, dice el verso 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. No solamente se manifiesta por la forma en que vivimos, pero se manifiesta también por la forma en que concebimos, en que entendemos las cosas. En el verso número 2 dice,
por la fe entendemos. Pueden leer ustedes ahí en el verso 2, verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todos los hombres de fe, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y de los días nuestros, contemporáneos, hermano, entienden las cosas a través de la fe. Entienden el universo, entienden la creación, entienden la vida, todo a través de la fe. Esa es la razón por la que los científicos contemporáneos, hermanos, la gran mayoría de ellos son agnósticos, porque ellos no entienden las cosas por la fe, ellos entienden las cosas por la lógica, por su razón humana. En otras palabras, ellos son racionalistas, ellos suponen que la razón es el fundamento de todo lo que existe, pero no, el fundamento de todo lo que existe es Dios, y Dios nos pide que nosotros creamos. Así que la fe transforma nuestra manera de vivir, nos hace que demos buen testimonio. Así dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe nos hace entender también, nos hace entender el universo, la vida, la creación, nos hace entendernos a nosotros mismos, nos hace entender a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Luego habla de Abel y dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe nos hace adoradores, la fe nos hace ofrecer sacrificios gratos a Dios. Se manifiesta de una manera concreta por la forma en que adoramos. Luego habla de Enoc, dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La manera en que la Biblia describe la vida de Enoc, hermano, es diciendo, y Enoc caminó con Dios, caminó con Dios. Así lo escribe, Enoc caminó con Dios. La fe nos hace caminar con Dios. Eso le pasó a la gente en el Antiguo Testamento, a toda esta gente, hermano, antes de que Dios hiciera el pacto con Abraham. ¿Ustedes han notado cómo Abraham es tan prominente en la doctrina de Pablo? Casi todo el libro de Romanos está fundamentado en el argumento de que Dios hizo un pacto con Abraham. El libro de Hebreos está fundamentado también en gran parte en el hecho de que Dios hizo un pacto con Abraham. Y todo el Antiguo Testamento, hermano, estaba fundamentado en gran parte en el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero esta gente, Abel, Enoc y Noé, vivieron antes de Abraham y sin embargo tenían fe. Porque ellos habían recibido la palabra de Dios y habían recibido la palabra de Dios no con la misma amplitud que nosotros la recibimos, hermano, pero lo que habían recibido lo usaron. Hermano, no tienes que saber mucho, porque mientras más sepamos nosotros más responsables somos. Que Dios tenga misericordia y le pidamos, Señor, tú me haces entender, dame por favor la capacidad de vivir conforme a lo que entiendo. Porque mientras más entendemos, más responsables somos. Esta gente no entendía mucho. O bueno, sí entendían mucho. Pero entendían en la medida que Dios les había revelado su voluntad. Ellos tenían un gran entendimiento, pero solo en la medida en la que Dios les había revelado las cosas. Ahora quizás nosotros tenemos menos entendimiento que ellos, aunque sabemos más cosas. Sabemos más doctrinas, sabemos más conceptos, ¿no? Pero tenemos la misma fe. ¿Realmente conocemos a Dios? Esa debe ser nuestra pregunta y esa debe ser tu oración y mi oración, hermano. Señor, yo quiero vivir una vida de fe. Quiero que mi fe haga cierto lo que yo espero. Yo quiero que mi fe haga evidente lo que no se ve. Vivir por lo que no se ve. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir vivir en la fe del Hijo de Dios? Vivir creyendo las promesas fundamentadas en Cristo, vivir creyendo en la obra y los beneficios que la obra de Cristo nos ofrece.
Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El justo por la fe vivirá. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, hermano, no importa las circunstancias, no importa el tamaño de nuestra congregación, no importa el momento en que estés atravesando, no importa ni siquiera la cantidad de conocimiento que tú tengas, hermano. Lo que importa es que el conocimiento que tú tengas lo uses para hacer real lo que Dios ha hablado. Porque si tienes esa fe, de eso se trata la fe. La fe es para que se haga real lo que Dios nos ha hablado. Y para que transforme nuestra manera de vivir. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Vamos a orarlo ahora. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias, Señor, por la fe que nos ha poseído. Porque no, es un don de Dios. No es por obra, no somos nosotros, no brota de nosotros. Es tuyo, Señor. Permítenos vivir esa vida de fe y permite que esa fe se apodere de nosotros, Señor, para que haga cierto lo que esperamos, lo que tú has prometido, para que haga evidente lo que no se ve, lo que tú, Señor, nos has dicho que es lo permanente, Padre Santo, porque todo en esta tierra es pasajero. Porque las cosas que se ven, Señor, son pasajeras, pero lo que no se ve es eterno. Por favor, queremos vivir esa vida. Perdónanos por nuestra incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestro caminar contigo en fe, Padre. Y enséñanos, Padre, a vivir como vivieron estos hombres que nos dan ejemplo, que son una gran nube de testigos para que nosotros, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, caminemos esta carrera. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos.